¿Cómo has llegado a sumergirte en la educación en casa y reflexionar sobre experiencias no convencionales? Bueno, a ver, yo creo que el recorrido tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con un recorrido personal y un recorrido profesional que en mi caso no están tan separados. ¿Ya? Primeramente, por un lado, es el tema de verdad y profundamente creer en la posibilidad de la educación y, de que el ser humano puede ser educado y puede transformarse. Ese es un tema. Y lo otro, porque lo que yo estaba viendo, como a mucha gente le pasa, me hacía ruido. Me hacían ruido las pruebas estandarizadas, me hacía ruido los procesos de normalización de la infancia, que se expresan en cosas como los uniformes, las calificaciones, no sé, la manera de sentarse en el aula, ese tipo de cosas. Eso me llevó a buscar cada vez más y me llevó a ponerme a estudiar. ¿Ya? Pero también me ocurre que como madre, en algún minuto, sentí que uno de mis hijos estaba muy amenazado por la institución escolar. Y ahí me vino una cosa que yo podría decir que era como del útero, una cosa muy primaria y que no pasaba por niveles tan racionales, pero tenía que ver con proteger a este cachorro humano que yo tenía. Al cual yo lo estaba percibiendo muy amenazado por la estructura escolar. Entonces, bueno, uno no es pura cabeza, pero tampoco una es puro útero. Y estas dos cosas se fueron transformando en una búsqueda que después de mucho tiempo me llevó a intentar probar el educar a mis hijos en la casa y educarlos sin escuela. Ahí nosotros con mi marido una de las cosas que hemos conversado es que no nos gusta llamarlo educación sin escuela, porque hay muchos procesos educativos sin escuela, no solo la práctica que nosotros tenemos. Y en ese sentido nos acomoda llamarle educación casera, porque en nuestro caso no es una educación que se dé en el lugar de la casa, sino que desde lo pequeño, desde lo artesanal, en oposición a formas de educación mucho más masivas, mucho más pensadas en la lógica de la fábrica y por tanto llevan a los procesos de estandarización y normalización que hemos visto. Entonces, de alguna manera hay una dimensión de artesanía. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros lo llamamos educación casera. ¿Ya? Estamos intentando, yo me defino en búsqueda, no sé si me encuentras en 3 años más y estaremos en este proceso, vamos evaluando el aquí y el ahora, y ha sido una experiencia muy gratificante de mis 2 niños. Una escogió volver al sistema escolar y ahora está evaluando su experiencia para ver si continúa o toma otro año de educación sin escuela. Y mi hijo chico sigue educándose caseramente. Ha sido un proceso rico como familia, ha sido un proceso demandante, no exento de contradicciones, no exento de temores, no exento de inconsecuencias también. Dentro de esa perspectiva, una de las cosas que nosotros hemos descubierto es que nosotros lo que queremos es una educación que apunte más a una perspectiva más crítica, más social, más al encuentro del otro. Entonces ahí una pregunta que nos hacíamos a nosotros mismos y que también nos criticaba a los demás, nos decíamos, bueno, pero ¿cómo se va a dar esta educación al encuentro del otro si la escuela, que es tradicionalmente el espectro que te hace salir de este espacio protegido que es el hogar, no va a estar? Y ahí nosotros hemos ido ensayando respuestas y encontramos dos cosas. La primera, esta dimensión que ya hacía referencia a la educación casera. Esto no es una educación en la casa. Tampoco nos interesa protegerlos de un mundo contaminado ni encerrarlos, sino que es una educación desde la casa hacia una afuera. Entonces, la primera cosa que hemos ido buscando con ellos es la posibilidad de participar de otros colectivos, de otras experiencias y de talleres, pero también dejarlos a ellos ir buscando su propio espacio. ¿Ya? Y ahí también hay un tema que es lo que siempre preguntan, que es por la socialización. Y una de las cosas que nosotros hemos defendido es que esta socialización, que tanto se habla, a veces tiene que ver con el desarrollo de relaciones interpersonales. Nosotros estamos mirando la socialización un poquito más allá que eso. Es el participar de una sociedad, no solo cómo me comunico y esas cosas. Y ahí yo creo que hay una socialización muy particular, que es la socialización escolar. La socialización en la escuela es lo que te permite ser estudiante y sobrevivir, en el buen sentido del término, como estudiante en dicha institución. Entonces tú aprendes lo que un investigador ha venido a llamar el oficio de ser alumno. ¿Con qué profe te puedes portar mal? ¿Dónde son más baratas las fotocopias? ¿A qué jugar en el patio? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Con qué estrategia abordo esta situación? ¿Cómo resisto? Entonces creo ahí que lo que puede estar perdiéndose mi hijo tiene que ver con este aprendizaje del oficio de ser alumno.
Ese es un tema. Pero por otro lado hay otras ganancias, y unas ganancias que son bastante potentes en términos de autodescubrimiento, de reconquista de la autonomía, de seguridad personal. Yo lo veo mucho más seguro de lo que quiere, que explora mucho más, que estudia porque le gusta aprender, ¿ya? Entonces eso ha sido una ganancia. También sus amistades, fíjate, son mucho más íntimas y más profundas, tal vez son menos, pero tiene un encuentro con el otro que es distinto. ¿Seguiremos el próximo año? Bueno, nosotros estamos acompañando un proceso educativo de nuestro hijo, claramente lo estamos direccionando también, pero en la medida que va creciendo, él también puede ir opinando, y ahí yo quiero hacer referencia a un filósofo que es Philippe Méry, que él plantea que tenemos que tener mucho cuidado cuando educamos de no crear un Frankenstein. Y cuando él habla de Frankenstein que educa, se refiere a esta paradoja de todos los que educamos. Tenemos una visión de persona, de ser humano, de sujeto, de hombre, de mujer, y acompañamos e intencionamos esos procesos, porque incluso aunque creemos que no estamos dirigiendo, siempre hay algo de eso, y siempre hay una estructura de poder, y tenemos que estar conscientes de ello. Sin embargo, en algún minuto, para que ese estudiante, esa persona, ese aprendiz, realmente conquiste aquello que nosotros lo invitamos a conquistar, tiene que dejarnos atrás. No podemos controlar todo el proceso. Y eso también ha implicado para nosotros como padres desescolarizarnos. Aprender a guiar, a orientar y a contener de otra manera no ha sido fácil. Nos educamos de otra forma, reproducimos muchas de las cosas que alguna vez dijimos que no había que hacerlo, pero estamos también en búsqueda y en aprendizaje con nuestro hijo. ¿Cuáles son las reflexiones críticas que te parece importante realizar sobre las prácticas de educación sin escuela y educación alternativa? Sí, yo creo que ahí hay ciertas cosas que tenemos que cuidar. Todos los que estamos buscando otra forma, que es mucha más gente de la que uno termina creyendo, a veces uno se siente solo y hay mucha gente con distintas prácticas. Sin embargo, hay que ser cuidadosos en no caer en la ingenuidad. Podemos caer en lo que Pablo Freire llamó la conciencia ingenua, ¿ya? De deslumbrarnos con estas otras prácticas, con estos otros discursos, y no darnos cuenta que por la puerta de atrás se nos cuela lo mismo que estamos criticando. Yo creo que esa es como la imagen. Y para eso hay que entender que todo acto educativo tiene una dimensión reproductora. Todo acto educativo tiene una dimensión de conservación de las estructuras anteriores, primarias, del hábitus que había antes, se cuela, se mete. Aunque todos esos actos son nuevos y son viejos también. Entonces, pensar que estamos educando de una manera totalmente otra es nada más que una negación. Y yo creo que es bueno asumirlo, y asumirlo tal vez con dolor, pero también con orgullo. O sea, nos instalamos dentro de distintas tradiciones. Esa es una cosa que hay que tomar en cuenta. Y lo otro que tenemos que darnos cuenta también, que estamos ante un cambio epocal. Y que este cambio epocal ha impuesto lógicas que son más de la empresa, son lógicas más del mundo laboral en la sociedad neoliberal que vivimos. Y muchas de las demandas por educación diferente que surgen en los primeros 50 años del siglo XX o que surgen también en América Latina en un contexto de educación popular, tienen otro escenario distinto al que tenemos hoy día y usamos las mismas palabras. Pero el que usemos las mismas palabras no quiere decir que necesariamente estemos comprendiendo lo mismo. Pongo un ejemplo. Cuando usamos palabras como autonomía, como conquista de la autonomía, cuando usamos palabras como libertad, cuando usamos palabras como desarrollo, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Y en qué tradición, desde qué tradición lo estamos diciendo? Nos puede parecer de sentido común, pero son palabras polivalentes, polisémicas, tienen mucho significado, como la palabra amor. ¿A qué nos referimos cuando decimos amor? Y vamos a ir a preguntarlo en la calle y vamos a encontrar mucha gente diciendo cosas distintas y practicando cosas diferentes. Entonces, dentro de ese contexto, es importante ver que la escuela, que surge, entre otras cosas, para formar obreros relativamente calificados que puedan operar las máquinas, sumar, restar y leer los manuales, que necesitaba entonces obreros en la lógica de producción seriada, como la película de Chaplin, ¿no es cierto?, los tiempos modernos, hoy día no está sirviendo a estas nuevas demandas de empleabilidad, que quieren un chico
flexible, ojalá con no muchas raíces comunitarias, que se adapte permanentemente en constante cambio. Y uno puede llegar a confundirse, porque puede que yo esté hablando de emancipación y de autonomía, pero estoy haciendo en realidad que el chico se autogestione y esté constantemente en cambio desde esta otra lógica. Puedo hablar de libertad, y en una estamos hablando de libertad frente a estructuras, libertad política, social, ciudadana, y en el otro lado estamos hablando de libertad de escoger qué consumo, o de libertad donde quiero vivir, pero que no tiene que ver con una conciencia más política. Entonces es importante que quienes buscamos otras alternativas estemos conscientes de 3 niveles para la discusión. El primer nivel es el nivel individual, uno a uno. Ese niño, esa niña, ese educando que tenemos al frente y las personas que componemos la comunidad educativa. Y eso tiene que ver con prácticas concretas y cómo nos instalamos en esa relación. Pero no podemos caer en un clientismo o en una privatización total del espacio educativo. Es importante entonces que veamos qué pasa con esa comunidad, cómo se instala esa comunidad con el afuera, con lo que está ocurriendo en el entorno, nos guste o no. Y finalmente, cuáles son las estructuras que están sosteniendo los sistemas educativos en el país. Entonces, la tentación muchas veces es centrarnos solamente en lo individual, en esta belleza que es esa persona única y distinta. Pero esa persona que es única y distinta es también muy común y muy silvestre, porque somos todos parte de un colectivo y somos todos parte de una comunidad, de una polis, de una ciudad o de un pueblo, pero somos parte de una comunidad política. Y esa dimensión tenemos que cuidarla también, sean cuales sean nuestras posturas. Entonces tenemos que hacer el camino de ida y vuelta, de lo individual a la estructura y de la estructura a lo individual, y no perder esas dos miradas. Tal vez vamos a tener que ser viscos, mirar para un lado y mirar para arriba, pero tenemos que hacer ese juego. Y tenemos que sospechar siempre de nuestras propias prácticas. Es muy común que en la maravilla que implica, en el deslumbramiento que implica ver prácticas distintas, podemos caer en un discurso tan fascista como el que más, porque no vamos a atrevernos a cuestionar ciertos presupuestos y los vamos a naturalizar. Vamos a pensar que son esenciales, que son obvios, que son así, y finalmente hacemos el mismo juego que estamos criticando. ¿Cuál es el compromiso o el cambio que tienen que hacer los padres para emprender el camino de una educación diferente? A ver, yo creo que no voy a hablar ni del padre ni de la madre, sino de quien está a cargo del acto de cuidar a esos niños o a esas jóvenes, ¿ya? Esa es una primera distinción, porque a veces cuando hablamos del aporte de la familia, estamos pensando en nuestras cabezas en la familia de clase media, y en la familia que es blanca, y en la familia que es profesional. Esa es como la representación que solemos tener. En la familia, entre comillas, normal, ¿ya? Y la normalidad no existe. Entonces, ahí la primera cosa yo creo que tenemos que afirmar 2 cosas. Primero, el compromiso y la creencia profunda de que todo el mundo puede ser aprendiz, con familia o sin familia. Porque si no caemos en estas psicologizaciones baratas, como que, bueno, este chico no aprende porque su familia no lo acompaña, ¿ya? Este chico no puede aprender porque vive con la abuela, o cualquier cosa, digamos, da lo mismo, pero nos desligamos de la responsabilidad del aprendizaje al endosársela solo a la familia. Esa es una primera cosa. Ahora, en contextos de niños que tienen adultos, cuidadores a su cargo, que sean nutritivos, que los acompañen, que los cuiden, que sean suficientemente buenos, no que sean unos santos, ni gente de manual. Creo ahí que hay algunos principios que son interesantes. Yo no soy muy buena para las verdades, y de hecho yo quiero dejar súper claro que yo no ando intentando que todo el mundo tenga la mirada que yo tengo. Yo cuento lo que me ha pasado, lo que he reflexionado, pero a mí cuando me preguntan, ¿tú me recomendarías educar de modo casero? Nunca respondo, porque es una responsabilidad personal, es una decisión personal. Entonces, lo que sí puedo decir que hay ciertas cosas que dan miedo, que dan susto, porque uno está educando fuera de la corriente más habitual y muchas veces, por lo menos me pasa a mí en la ciudad donde yo vivo, no conocemos a adultos que hayan vivido esa experiencia.
Entonces, como papá, como mamá, como abuela, como tío, como cuidador principal, pierdes los referentes a los cuales tú estabas acostumbrado. Y nosotros nos gusta controlar la vida. Y porque las estructuras también nos sujetan, nos afirman. Entonces, uno a veces tiene un miedo profundo a que tal vez pueda estar equivocando, lo pueda estar dañando. Entonces creo yo que tal vez lo primero es confiar en la educabilidad del aprendiz, lo segundo en la propia educabilidad con los otros. Tú también vas aprendiendo. Y lo tercero, a no tomarse nada de manera dogmática. Es decir, darse el permiso para andar y desandar.